Hola a todos. En esta ocasión vamos a hablar de cómo afecta el campo magnético a las corrientes. Ya que una corriente es una fuente de campo magnético, si esta corriente está en presencia de campo magnético, debe experimentar también una fuerza. Vamos a considerar una corriente en el espacio a lo largo de una longitud de un filamento. Nuevamente, ese filamento tiene una densidad de carga lineal ρ sub L. Y vamos a considerar un elemento de longitud dl. Supongamos que esa corriente está dentro de un campo magnético B. A partir de la definición de fuerza magnética, entonces se va a tener que para un elemento de carga de Q del filamento va a existir un elemento de fuerza de F que va a ser igual al elemento de carga de Q por la velocidad a la que se propaga cruz del campo magnético. Pero en el caso de esta distribución de carga lineal, este de Q puede ser sustituido por ρ sub L por dl. Ahora, el producto ρ sub L por B, ya sabemos que eso es corriente. Bien. Y finalmente, la fuerza va a ser igual a la integral del vector I cruz, el vector campo magnético, por un elemento de longitud. Esto es en el caso de una corriente lineal. Para una corriente superficial, basta con cambiar la corriente por densidad de corriente superficial y el dl por un elemento de superficie. Esta sería la fuerza que experimenta una corriente superficial en presencia de un campo magnético. También se puede escribir la ecuación de la fuerza para una corriente volumétrica. Entonces se tiene que esta corriente pasa a ser una densidad de corriente volumétrica y este dl un elemento de volumen. Con estas expresiones podemos calcular la fuerza que experimenta una corriente longitudinal, una corriente superficial y una corriente volumétrica. Consideremos ahora un par de corrientes rectilíneas. Una corriente I sub 1, vertical hacia arriba, una corriente I sub 2, vertical hacia arriba, separadas una cierta distancia r. Ahora la corriente I sub 1 está sumergida dentro del campo de la corriente I sub 2. Y la corriente I sub 2 está sumergida dentro del campo de la corriente I sub 1. Es decir, las dos corrientes están sometidas a fuerza magnética generada por la otra corriente. I sub 1 será la fuente de un campo magnético que ejerce sobre I sub 2 fuerza. I sub 2 será la fuente de un campo magnético que ejerce sobre la corriente I sub 1 fuerza. Bien, la idea es mirar cómo es la fuerza que se ejercen entre estas dos corrientes y cómo se determina. Entonces, para ello vamos a considerar primero el campo magnético de la corriente B sub 1. Por regla a mano derecha, el campo magnético debe apuntar saliendo del plano a la izquierda de la corriente, mientras que a la derecha de la corriente este campo debe ir apuntando hacia el plano. Bien, el campo magnético está circulando a la corriente I sub 1. Estos puntos representan el campo magnético hacia afuera del plano y estas X representan los vectores campo magnético entrando al plano. En el caso de la corriente I sub 2, ella genera un campo magnético sobre la corriente I sub 1 que apunta saliendo del plano, nuevamente por regla de la mano derecha, mientras que a su izquierda el campo magnético debe entrar al plano. Bien, vamos a determinar ahora la fuerza que la corriente I sub 1 está ejerciendo sobre la corriente I sub 2. Para ello entonces recordemos la definición de la fuerza magnética sobre una corriente. La corriente I dentro del campo B, la integral dl, eso daría la fuerza. En este caso va a ser la corriente I sub 2 dentro del campo de la corriente I sub 1. Esta sería la integral que hay que resolver. La corriente I sub 2 cruz el campo de la corriente 1. Ahora, la corriente I sub 2 es un vector que va en la dirección vertical hacia arriba. Bien, vamos a asociarle a eso un vector unitario z, para el eje z, ¿no? Positivo. Y en el caso del campo, el campo es el campo generado por una corriente rectilínea, ya sabemos cuánto vale de la ley de Biot-Savart, que en este caso sobre la corriente I sub 2 está apuntando entrando al plano. Vamos a asociarle a eso un vector unitario negativo para el eje X. Entonces el campo de la corriente 1 va a ser igual negativo en el eje X, mu sub 0 la corriente 1 sobre 2pi por r. Este es el campo de una corriente rectilínea. Ahora, eso implica que la integral de fuerza va a ser igual a la corriente I sub 2 en la dirección z, vertical, positiva, producto cruz el campo magnético de la corriente 1, negativa en el eje X. Bueno, aquí lo que hay que hacer es multiplicar y hacer este producto cruz. Entonces mu sub 0, corriente sub 1 por corriente sub 2 sobre 2pi por r.
un signo negativo, y el producto cruz entre Z y X. Ese producto cruz da J. Luego la fuerza es escrita de esta manera. Bien, el signo menos acá que viene pues de la dirección del campo magnético. Mu sub 0, la corriente sub 1, la corriente sub 2. La distancia entre las corrientes es constante. Como estas dos corrientes son paralelas, cualquier punto elegido entre ellas va a estar exactamente a la misma distancia R. Entonces todo esto puede sacarse de la integral. Bien, y se integra sobre la longitud de la corriente I sub 2. Vamos a suponer que esa corriente tiene una longitud L. Y finalmente la ecuación de la fuerza queda de esta manera. La fuerza es igual a menos mu sub 0, la corriente 1, la corriente 2, sobre 2pi por r por la longitud de la corriente 2. Bien. Lo interesante de ver esto es el signo negativo. El signo negativo para el eje Y. Eso quiere decir que si nos paramos sobre la corriente I sub 2, la fuerza apunta en la dirección negativa del eje Y. Bien, es decir, la corriente I sub 1 ejerce sobre la corriente I sub 2 una fuerza de atracción. Se puede calcular la fuerza que la corriente 2 está ejerciendo sobre la corriente I sub 1. En ese caso, en esta ecuación, cambiaría este índice 2 por el índice 1 y en el caso del campo magnético 1 por el campo magnético 2. La corriente I sub 1 sigue siendo en la dirección vertical hacia arriba, entonces este vector unitario queda igual, pero el campo generado por la corriente 2 en la corriente 1 va saliendo del plano. Luego es un vector positivo. Este menos no va a aparecer ahí. El producto cruz seguirá dando Y unitario, J. Z cruz X unitario seguirá dando el vector unitario en el eje Y. Pero en este caso positivo. Entonces la fuerza va a venir apuntando en el lado positivo del eje Y. A través de esta deducción podemos notar que la corriente 2 ejerce sobre la corriente 1 también una fuerza de atracción. De ello se concluye que dos corrientes rectilíneas en el mismo sentido se atraen, se ejercen entre sí fuerza de atracción. El otro caso a analizar sería en el que las corrientes tengan sentidos opuestos. Para ello entonces supongamos que I sub 2 está invertida, va en la dirección de menos el eje Z. Entonces acá a la hora de calcular la fuerza aparecería un menos asociado a este vector unitario, y al hacer el producto de este vector unitario negativo por este otro vector unitario que también está negativo, el resultado sería positivo y la fuerza sería en la dirección positiva del eje Y, es decir, estaría apuntando hacia la derecha. Luego, si esta corriente estuviese invertida, la fuerza no sería de atracción, la fuerza ejercida por I sub 1, sino que sería de repulsión. Luego, se concluye que corrientes paralelas en sentidos opuestos se repelen. La magnitud de la fuerza puede ser determinada por esta expresión, mu sub 0, I sub 1, I sub 2, 2pi por r y longitud, y la dirección dependerá del sentido de las corrientes. Si las corrientes son en el mismo sentido, la fuerza es de atracción, pero si las corrientes son en sentidos opuestos, la fuerza es de repulsión. Es el caso opuesto a cargas eléctricas. Cargas eléctricas con signos diferentes se atraen. Corrientes con polaridades diferentes se repelen. Cargas eléctricas con igual polaridad, con igual signo, se repelen. Corrientes eléctricas con la misma polaridad en el mismo sentido se atraen. Aquí se puede apreciar una animación que se vería en un experimento. Entonces dos corrientes, en este caso las corrientes van verticales hacia abajo, y al hacer pasar corriente por esos dos cables hacia abajo, lo que se va a notar es que ellos tienden a pegarse, tienden a unirse, debido a la fuerza de atracción. También se puede ver el comportamiento de un par de corrientes en sentidos opuestos. La primera corriente, esta va en dirección hacia arriba, mientras que en el otro cable la corriente circula hacia abajo. Y al cerrar el circuito y que la corriente empiece a fluir, uno va a ver que los dos cables tienden a separarse, tienden a repelerse, eso debido a la fuerza entre ellos. Un caso muy especial ocurre cuando analizamos cómo se comporta una espira de corriente dentro de un campo magnético. Bueno, en este caso voy a considerar una espira circular ubicada en el plano XY. Esa espira circular tiene un radio B y sobre ella hay una corriente que circula en este sentido, en el sentido señalado por esta flecha de color rojo. O sea, me indica la corriente.
Y bueno, voy a considerar aquí un ángulo φ para resolver el problema. Vamos a suponer que esta espira está dentro de un campo magnético que va en la dirección del eje Z. La fuerza va a ser igual a la integral de la corriente cruz el campo magnético por un dl. En este caso, la corriente va en dirección φ, en coordenadas cilíndricas, va en dirección angular φ, mientras que el campo va en la dirección del eje Z. Entonces aquí tendríamos corriente en la dirección a sub φ, producto cruz el campo magnético en la dirección a sub z. Vamos a suponer que es una corriente estacionaria, su magnitud es fija y que el campo magnético es uniforme. Entonces, organizando este producto, la corriente I, la magnitud del campo magnético B y el producto cruz A sub phi cruz A sub z, que eso da A sub R, el vector unitario A sub R. Mientras que el dl es la longitud de arco de esta espira circular, es igual al radio por un elemento de ángulo de phi. Bien, y esta integral para toda la espira se va a resolver entre 0 y 2pi. Entonces, a partir de esto, ¿qué nos damos cuenta? Resulta que la fuerza es radial. En cada punto de la espira, la fuerza va apuntando de manera radial. Entonces aquí donde está este elemento que hemos tomado de longitud de L, va apuntando radial hacia afuera. Y en cualquier punto de la espira, vamos a ver que esa fuerza va a ir en ese sentido. Entonces la fuerza magnética trata de deformar la espira, trata de expandirla, ¿no? Trata de deformarla. Si detallamos un poco aquí, podemos notar que todas estas fuerzas se van a compensar unas a otras y al final la fuerza sobre la espira va a ser igual a 0, o sea, ya no se va a desplazar hacia ningún lado, va a tender a deformarse, pero no va a sufrir desplazamiento. Bien, bueno, vamos a resolver esta ecuación para demostrarlo. Para resolver la integral se sustituye el vector unitario a sub r, ya que este vector depende de phi y la integral debe resolverse con respecto a phi. Entonces la integral queda de esta forma. El factor B, radio de la espira, corriente y campo magnético son constantes, ya dijimos que eran todos uniformes, tanto la corriente como el campo magnético se pueden extraer de la integral y aquí se deben resolver dos integrales. Entonces la integral de coseno de phi por de phi es igual a seno de phi, evaluada entre 0 y 2pi, seno de 2pi 0 y seno de 0 0, luego esta integral vale 0. La integral de seno de phi da menos coseno de phi. El coseno evaluado en 2pi da 1 y el coseno evaluado en 0 da 1. 1 menos 1, 0. Luego esta integral también es igual a 0. En conclusión, la fuerza magnética sobre la espira va a ser igual a 0. Lo que habíamos predicho previamente, dada la dirección de la fuerza magnética en cada punto de esa espira. Ahora vamos a considerar otro caso en el que el campo magnético es paralelo al plano de la espira. Entonces se tiene la espira, radio B, corriente I, ángulo φ. Pero ahora el campo magnético vamos a ubicarlo en la dirección del eje Y. Entonces la fuerza va a ser igual a la integral del vector I, que es un vector que va en la dirección φ, producto cruz el campo magnético, que es un vector que va ahora en el eje Y, a sub Y, por dl nuevamente. En este caso se sustituye el vector a sub phi, vector unitario a coordenadas cartesianas, para poder hacer el producto cruz. La magnitud de I y la magnitud de B salen constantes de la integral. Y la integral se resuelve nuevamente entre 0 y 2pi, para phi obviamente. Al hacer el producto cruz queda a sub x cruz a sub y, eso da a sub z. Y a sub y cruz a sub y, 0. Entonces la fuerza queda menos I por B, este menos que está acá, integral de 0 a 2pi de seno de phi en a sub z por dl. Se sustituye el dl como b por d phi y se deja el radio de la espira en la parte externa de la integral, ya que es una constante. Y se integra el seno de phi en la dirección a sub z por d phi. Nuevamente esta integral, si nos damos cuenta, la integral de seno de phi da menos coseno de phi, entre 0 y 2pi da 0. De estos dos resultados se puede concluir que si el campo magnético es uniforme, la fuerza magnética sobre una espira cerrada siempre es igual a 0, independientemente de cómo esté la espira ubicada dentro del campo magnético. Se puede detallar un poco más esta integral. Vamos a partir esa integral en dos integrales, una que va a ir de 0 hasta pi, o sea, media espira, la parte de la espira que está en el primero y el segundo cuadrante, de 0 hasta pi, y otra integral que va a ir de pi hasta 2pi,
la parte de la espira que está en el tercero y cuarto cuadrante. Es decir, la fuerza se puede escribir de esta manera: menos corriente, campo magnético, radio de la espira por la integral de 0 a pi de seno de phi a sub z por d phi, menos, porque toda la integral es negativa, la corriente eléctrica del campo magnético, el radio de la espira, integral de pi hasta 2pi de seno de phi en la dirección a sub z por d phi. No he hecho nada en la integral, nada que modifique el resultado, simplemente he partido la integral en dos integrales, menos corriente eléctrica, campo magnético, radio de la espira, por la integral de seno de phi, que es menos coseno de phi, entre 0 y pi en la sub z, menos, aquí quedaría IB por B, menos coseno de phi, que es la integral de seno de phi. Se evalúa este menos coseno de phi entre 0 y pi, entonces este menos con este menos da más. Coseno de pi menos coseno de 0. Coseno de pi vale menos 1, menos coseno de 0 que vale 1, esto da menos 2. En este caso, menos por menos da más también. Coseno de 2pi da 1, menos coseno de pi da menos 1, esto que está aquí da 2. Y se llega a esta expresión de la fuerza. Esta fuerza sigue siendo 0. Pero lo interesante aquí es que para la primera integral, que es primer y segundo cuadrante, la fuerza está en la dirección negativa del eje z, mientras que para la segunda integral, que es tercero y cuarto cuadrante, la fuerza está en la dirección del eje z positivo. Entonces se tiene la espira en el espacio, tercer y cuarto cuadrante, fuerza positiva, fuerza en la dirección del eje z positivo, mientras que primer y segundo cuadrante, la fuerza va en la dirección del eje z negativo. Bien, la fuerza sigue siendo 0, pero en este caso sí hay un efecto, y uno detalla que esa espira tiene una fuerza positiva por un extremo, dirección z positiva, y dirección z negativa por el otro, lo que hace que esa espira tienda a rotar en este sentido, en el sentido de las manecillas del reloj. Eso quiere decir que sobre esta espira se está generando un torque. Vamos a determinar ese torque entonces. Recordemos que el torque está definido como el producto cruz entre R, radio de giro, y la fuerza. En este caso, un elemento de torque en la espira va a ser igual al radio de giro cruz el elemento de fuerza. Entonces el torque va a ser igual a B por A sub R cruz la fuerza, el elemento de fuerza antes de integrar, que será menos I campo magnético radio de la espira seno de phi en la dirección a z por d phi. Para hacer el producto cruz se sustituye el vector unitario A sub R y se resuelve el producto cruz. A sub x cruz A sub z, eso da coseno de phi, seno de phi, menos A sub y. Y A sub y cruz A sub z da A sub x, seno al cuadrado en A sub x. Es lo que tenemos aquí, entonces menos corriente, campo magnético, radio de la espira al cuadrado, ¿sí? Esta B que está acá se multiplica por esta otra. El producto cruz acá que queda en menos A sub y, coseno de phi, seno de phi, y el producto cruz aquí que queda en A sub x con seno cuadrado de phi. Bien, esto es lo que hay que integrar ahora, entre 0 y 2pi. Aquí se tienen dos integrales, se separan esas dos integrales, se tiene como factor común menos i campo magnético radio de la espira al cuadrado, por estas dos integrales. Para la primera integral se hace una sustitución simple, u es igual a seno de phi, de u es igual a coseno de phi por d phi. Y si phi vale 0, u debe valer 0. Seno de 0, 0. Si phi vale 2pi, seno de 2pi, 0. Para la segunda integral voy a hacer la sustitución de la identidad pitagórica, seno al cuadrado de phi es igual a 1 menos coseno al cuadrado de phi. Entonces las integrales toman esta forma. Esta primera integral evaluada de 0 hasta 0, obviamente eso va a ser igual a 0. Y nos queda simplemente la segunda integral, que se puede separar en dos integrales, una integral de d phi menos una integral de coseno al cuadrado de phi por d phi. Para resolver esta segunda integral utilizo la identidad de ángulos dobles del coseno. Pude haber utilizado esta identidad de ángulos dobles en el caso de seno al cuadrado de phi y pues me hubiera ahorrado unos pasos. Las integrales quedan escritas de esta manera. La integral de phi entre 0 y 2pi da 2pi. Y en esta integral sustituyo la identidad de ángulos dobles. Esta integral también se parte en dos integrales, una de 1/2 de phi y la otra de 1/2 de coseno de 2phi por d phi. Pero esta integral de coseno de 2phi da seno de 2phi sobre 2. Y el seno de 2phi evaluado entre 0 y 2pi sigue siendo 0.
Entonces esta integral también es igual a 0. Y la integral de phi entre 0 y 2pi da 2pi. Este 2 con este 2 se cancelan, queda 2pi menos pi, que eso da pi. Y este sería finalmente el torque que está experimentando esa espiral. El torque apunta en la dirección del eje X negativo. Luego, por regla de la mano derecha, concluimos que evidentemente la espira rota a favor de las manecillas del reloj. Ahora, si detallamos un poco aquí, nos damos cuenta que pi por el radio al cuadrado de la espira es el área de la espira. La podemos sustituir. De esta manera se puede ir generalizando el problema. Lo resolvimos para una espira circular, pero esto que hicimos aplica en cualquier caso de espira, cualquiera que sea su forma. Entonces el torque va a ser igual a menos corriente por el área de la espira por el campo magnético en la dirección A sub X. Y aquí es donde se introduce una magnitud vectorial m, que va a ser igual a la corriente por el área. Esta magnitud se denomina momento dipolar magnético, el momento dipolar magnético de la espira. Recordemos que el vector S es un vector que tiene magnitud área y apunta en la dirección perpendicular a la superficie. Como la espira es una superficie abierta, pues la dirección del vector S debe obedecer la regla de la mano derecha con respecto a cómo circule la corriente en la espira. En la gráfica se muestra la espira y la corriente circulando en ella. Si la corriente tiene este sentido, la dirección de la corriente son los dedos, estos 4 dedos de la mano derecha, que se cierran circulando, ¿no? Hacen una circulación acá. Y si esa es la dirección de circulación de la corriente, el dedo pulgar indica la dirección del momento magnético. Esa es la regla de la mano derecha para el momento magnético de una espira. En este caso nos damos cuenta que el momento magnético debe ir en la dirección Z. ¿Listo? Donde I por S va a ser la magnitud de M. Entonces M es un vector que tiene magnitud M y va en la dirección A sub Z para este caso particular. Bien. Luego el torque va a ser igual a menos M por B en la dirección A sub X. Ahora, este vector se puede escribir de esta manera. El vector M en la dirección A sub Z cruza el vector campo magnético que tiene magnitud B en la dirección A sub Y. Si se hace el producto A sub Z cruz A sub Y, eso da como resultado menos A sub X. Luego, el torque se puede escribir de manera general M cruz B. El torque es igual al vector M cruz el vector B, el producto cruz entre el momento dipolar de la espira y el campo magnético. Y de esta manera se generaliza todo el sistema. Entonces lo que acabamos de hacer aplica para cualquier tipo de espira cerrada dentro de un campo magnético uniforme. La fuerza sobre la espira va a ser igual a 0 independientemente de su forma y cómo ella esté ubicada dentro del campo. Mientras que va a haber un efecto de torque que va a ser igual al producto cruz entre M y B. Repito, sin importar la forma de la espira. Aquí el área de la espira la sustituimos por pi por el radio al cuadrado de la espira. Pero en otro caso de una espira que tenga otra forma, entonces ya se tiene que ir a mirar de qué manera escribir esa área si se va a determinar el momento dipolar magnético. Esto que acabamos de hacer es semejante a el sistema de dipolo eléctrico. El dipolo eléctrico dentro de un campo eléctrico también experimenta una fuerza nula, pero el efecto real del campo es ejercer sobre este dipolo torque. Y el torque es igual al producto cruz entre el momento dipolar eléctrico y el campo eléctrico. Cuando el dipolo eléctrico está dentro del campo empieza a rotar y a eso le asociamos una energía potencial eléctrica. En el caso del dipolo magnético también, el dipolo magnético dentro de un campo magnético empieza a rotar, entonces se le puede asociar una energía potencial de la misma forma en la que se obtuvo para el dipolo eléctrico. Entonces este dipolo magnético dentro de un campo magnético adquiere una energía potencial que va a ser igual a menos el producto punto entre el momento dipolar y el campo magnético. Con todo esto se puede establecer un paralelo entre lo que es el dipolo eléctrico y el dipolo magnético y su interacción con los campos eléctricos y magnéticos respectivamente. Entonces hablamos de dipolo eléctrico y hablamos de dipolo magnético. Un dipolo eléctrico básicamente es una carga positiva o una carga negativa separadas a una cierta distancia y este sistema tiene asociado un momento dipolar eléctrico.
En el caso del dipolo magnético es una espira que tiene una corriente I que fluye en la espira y a ello se le asocia un momento dipolar magnético M, que apunta según la regla de la mano derecha, dependiendo de cómo circula la corriente en la espira. El momento dipolar eléctrico es igual a la carga por la distancia entre las dos cargas. El momento dipolar magnético es igual a la corriente por el área de la espira. La fuerza sobre un dipolo eléctrico dentro de un campo eléctrico siempre es igual a cero. La fuerza sobre un dipolo magnético dentro de un campo magnético uniforme siempre es igual a cero. Cuando el dipolo eléctrico es sometido a un campo eléctrico experimenta un torque que es igual al producto cruz entre el momento dipolar eléctrico y el campo eléctrico. Cuando un dipolo magnético es sometido a un campo magnético experimenta un torque que es igual al producto cruz entre el momento dipolar magnético y el campo magnético. Un dipolo eléctrico dentro de un campo eléctrico básicamente lo que hace es adquirir energía potencial y esa energía está determinada como menos el producto punto entre el momento dipolar y el campo eléctrico. Y por otro lado, un dipolo magnético también adquiere una energía potencial cuando está interactuando con un campo magnético. Y la energía está dada como menos el producto punto entre el momento dipolar magnético y el campo magnético. Miren la simetría de estos sistemas, ¿no? Son dos sistemas casi idénticos. Y todas estas ecuaciones fueron deducidas de una manera muy similar. Bien, básicamente el dipolo eléctrico nos sirve para describir cómo se comportan de manera macroscópica los elementos materiales o los medios materiales en presencia de un campo eléctrico. Y el dipolo magnético nos va a servir para lo mismo, para describir cómo se comportan los materiales en presencia de campos magnéticos. Una aplicación muy importante de cómo se comporta una espira dentro de un campo magnético es el motor de corriente continua. Básicamente aquí vamos a hablar del principio fundamental de un motor. Un motor es un embobinado un poco más complejo, pero aquí la idea es mostrar más o menos así rápidamente, muy superficialmente, cómo funciona. Entonces está compuesto de unos imanes que generan un campo magnético, en este caso horizontal. El campo magnético va del polo norte del imán al polo sur del imán. Es señalado por este vector azul. Por esta espira, que es rectangular, se va a hacer pasar una corriente en este sentido, señalada por este vector morado. Como la corriente circula en esa dirección, por la regla de la mano derecha, el momento magnético apunta hacia abajo. Está representado por este vector naranja y la letra μ. Ahora, ya que el torque es igual al producto cruz entre el momento magnético y el campo magnético, al hacer el producto cruz entre el vector negativo z unitario con el vector y unitario, eso da el vector x unitario. Luego el torque apunta saliendo del plano, es este vector rojo que está aquí. Ya que el torque apunta en esa dirección, entonces la espira girará en este sentido, en el que se señala por esta flecha de color negro. Bien, a una velocidad angular omega. Bien, para que el sistema funcione se tiene que introducir un conmutador. Un conmutador básicamente es un par de escobillas con un anillo que está abierto. Bien, que está separado aquí. Resulta que cuando la espira empieza a rotar y ella realiza un movimiento o una rotación de 180 grados de pi, el momento magnético ya no estará apuntando hacia abajo, sino que va a estar apuntando hacia arriba. Y al invertir el momento magnético, pues tiene que invertirse el torque. Luego el torque estaría apuntando hacia adentro del plano, no hacia afuera. Eso implica que el sentido de la rotación, el sentido del giro, va a haberse invertido y la espira tendería a devolverse. Para que esto no suceda, la corriente debe invertirse en el circuito. Bien, para eso, o ese es el papel que hace el conmutador, invertir la corriente en la espira. Miren que en esta gráfica primera que tenemos acá, podemos decir que es la gráfica A, la corriente está ingresando por la parte roja de la espira. Pero si vemos la última gráfica, la gráfica C, la corriente está ingresando por la parte azul de la espira. Entonces, entre comillas, se ha invertido la corriente en la espira. ¿Listo? Es una corriente continua que no se invierte. La polaridad no se invierte, no cambia. Pero a través de este dispositivo conmutador se logra que la corriente en la espira se invierta. Bueno, entonces tenemos el sistema, se aplica la corriente
esa espira dentro de este campo magnético sufre un torque o experimenta un torque, lo que la va a hacer girar. Bien, va a girar en este sentido. Entonces hace un giro de 90 grados, la espira queda vertical. Cuando el giro de 90 grados se ha completado, las partes abiertas de este anillo, del anillo del conmutador, hacen contacto con las escobillas. Bien, las escobillas cierran el circuito del anillo, la corriente no circula a la espira, sino que se queda aquí circulando en el anillo. Como la corriente en la espira es igual a 0, su momento magnético es igual a 0 y obviamente el torque va a ser igual a 0. La espira seguirá rotando por inercia. Si ella ya tiene una velocidad, seguirá rotando por inercia hasta que quede nuevamente horizontal. Aquí ha hecho el giro de pi. Bien, la parte roja que estaba antes junto al polo norte, ahora está junto al polo sur. Ha girado 180 grados. Bien, ha girado pi. Pero miren que más allá de que la espira haya rotado pi, su momento magnético sigue apuntando hacia abajo. Porque cuando ella realiza el siguiente movimiento de 90 grados, entre 90 y 180, el circuito del anillo vuelve y se abre. El anillo ya no hace contacto con las escobillas y la corriente empieza a circular hacia la espira nuevamente. Entonces, como la espira se ha invertido aquí, sus terminales se han invertido en cuanto a la parte azul y la roja. Ahora la azul está en la roja y la roja está en la azul. Y la corriente sigue siendo la misma, sigue teniendo la misma polaridad. Entonces ahora la corriente va a ingresar a la espira por la parte azul y va a salir por la parte roja. Bien, ese es el papel del conmutador. Él invierte la polaridad de la corriente en la espira. Bien, más allá de que la corriente sea una corriente continua. Aquí en el gráfico A, la corriente ingresa por la parte roja y sale por la parte azul. En el gráfico C, la corriente ingresa por la parte azul y sale por la parte roja. La corriente sigue teniendo la misma polaridad en el circuito. La que está rotando es la espira. Bien, pero gracias al conmutador, la corriente se corta en el circuito y decimos que se ha invertido la polaridad de la corriente en la espira. Bien, esto permite que la rotación se realice siempre en el mismo sentido y que la espira realice una rotación completa a 360 grados sin devolverse. Bueno, aquí se tiene una animación del funcionamiento de un motor de corriente continua, lo que discutíamos hace un momento. Entonces, a través de estos electroimanes se genera un campo magnético en este espacio, el cual se considera uniforme, y ahí se introduce una espira de corriente. Acá se señala el conmutador. Un anillo, aquí la mitad roja, la mitad azul, es quien está invirtiendo la corriente en el circuito. Miren que ahí hay corriente en el circuito, en la espira. Cuando la espira se pone vertical, la corriente se hace nula. Y cuando ella sigue girando, la corriente se invierte, lo que hace que las fuerzas se inviertan. Estos vectores amarillos son la fuerza sobre los lados de la espira, los segmentos de la espira. Entonces aquí la fuerza sobre este lado es vertical hacia arriba, luego aparece vertical hacia abajo, se está invirtiendo porque la corriente en la espira se invierte. Acá por ejemplo la corriente está apuntando hacia afuera de la espira, pero aquí ya apunta hacia dentro de la espira. Bueno, con eso finalizamos esta parte. Los invito a que profundicen algo más sobre el tema, que investiguen algo más y espero que este material sea de su agrado. No me queda más que despedirme y nos vemos en una próxima ocasión.